Hola a todos mis hermanos, les saludo en el amor del Señor. Qué bueno es poder estar otra vez junto a usted aquí por este medio. Me siento muy gozoso de que podamos nuevamente compartir, reflexionar, escuchar lo que el Señor nos quiere decir en estos tiempos tan complicados, en estos tiempos que estamos viviendo dificultades a nivel mundial. Pero el Señor es bueno y misericordioso con nosotros. Él nos sigue alentando, nos sigue hablando a través de su palabra, nos sigue levantando cuando estamos cansados. Y por eso damos gracias al Señor por este maravilloso tiempo que estamos juntos, estos minutos cortos. Damos gracias porque Él aún es bueno con nosotros. Y quiero llevarlo a una reflexión de hoy, día viernes ya, en Mateo capítulo 7. Y ahí en su Biblia, en el capítulo 7 de Mateo, se va a encontrar con las bienaventuranzas, con unos pasajes muy hermosos que habla el Señor Jesús a través de Mateo. Y quiero llevarlo al versículo 21. Y me llama la atención este versículo. Y dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hoy quiero hacerle esta pregunta: ¿quién dice esto? Esto lo dice Jesucristo. Esto lo dice el único Hijo de Dios que estuvo en la tierra. Lo dice a nosotros. Hoy lo está diciendo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Primeramente, no todos los que le decimos Señor a Jesucristo, o los que tratamos de decirle de alguna otra forma un nombre a Jesucristo, entrará en el reino de los cielos. Y Él es claro y dice que hay un reino, dice que hay un cielo para nosotros, dice que hay una vida eterna. Entonces hay que tener mucho oído con lo que el Señor nos quiere decir hoy. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mateo, este ex recaudador de impuestos apartado para ser discípulo de Jesús, presenta a Jesús no solo como el Mesías en ese tiempo. No solo lo presenta a los judíos, muestra que en Jesús se cumplen las profecías del Antiguo Testamento y que la ley adquiere nuevo significado y se complementa en la persona de Jesús. Recordemos que la ley era la palabra de Dios y era mal utilizada en ese tiempo, porque claramente le ponían más cosas, quizás como estos tiempos también, que uno le pone más cosas que no debería ponerle. Solamente es lo que dice la palabra de Dios, es lo que nos va a llevar a ser buenos hijos de Dios. Y en ese tiempo eso intentaba Mateo, poder complementar en la persona de Jesucristo todo esto, lo que Él nos tenía preparado, lo que Él explicaba en el Sermón del Monte, lo que Él enseña. Entonces Él quería complementar la ley a Jesucristo en ese tiempo. Jesús habla directo al corazón. Ahí a todas las personas, yo creo que Jesús cuando se sentaba, cuando dice que Él hablaba hacia los demás, yo creo que Él hablaba directo al corazón, y ahora también habla directo a nuestro corazón, habló a mi corazón y habla directo, y Él sabe que la honestidad y la verdad o la valorización a los demás se ha perdido, y en ese tiempo también se había perdido el valorar a las personas. Entonces, por eso hoy en estos tiempos el Señor afirma que llamarle Señor no es suficiente. Por eso, ojo con esto. Y atención, el Señor dice que llamarle Señor en estos tiempos no es suficiente. Ni en esos tiempos anteriores tampoco era suficiente. Entonces, el entrar al reino de los cielos es más que llamarle Señor, Señor a Jesucristo. Lo que realmente necesitamos es cambiar nuestra vida y disponerla en obediencia a la voluntad
de Dios. Cambiar nuestra vida y disponerla en obediencia a la voluntad de Dios. No es necesario llamarlo Señor, Señor. Tal vez sí, porque lo vamos a ver más adelante, tal vez sí es necesario decir Maestro, decir Señor, pero no es suficiente. No todo, y aquí lo vamos a ver, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué significa? ¿A qué aplica esta frase? Es correcto llamar Señor, Señor, pero al decirlo debemos aceptar lo que implica. No por decir Señor, Señor, vamos a decirlo vanamente o ligeramente, sino que debemos aceptar lo que estamos diciendo. Estamos diciendo Señor, Señor. Jesús, estamos diciendo Jesús, Señor, soberano de todos, el Hijo de Dios, el que guía nuestra vida. Y fíjese que en Juan, capítulo 13, dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. El Señor Jesucristo reconoce que hacemos bien en llamarle Maestro, hacemos bien en llamarle Señor, pero no vanamente, no ligeramente. Debemos llamarle Señor y reconocer y saber que estamos hablando del unigénito de Dios, de la persona que murió por nosotros, del que guía nuestra vida. El que no acepta la palabra implica no decir Señor, Señor. Si usted en estos tiempos no acepta la verdad, no acepta el manual perfecto, no acepta lo que el Señor dice a través de las Escrituras, es imposible decirle Señor, Señor. Debemos hacer y aceptar lo que Él nos dejó escrito, su voluntad, hacer la voluntad de mi Padre. Y aquí es el punto 2, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad? ¿Quién es mi Padre? Esto me llevaba a preguntar, a hacer estos dos tipos de preguntas. ¿Cuál es la voluntad y quién es mi Padre? ¿Y qué implica? Debemos de tener el conocimiento en esto. Entonces, no solo llamar Señor, Señor es suficiente. Y para poder tener esa suficiencia y poder pensar y darse cuenta de a quién estamos diciéndole Señor, Señor, implica poder tener el conocimiento suficiente para saber la voluntad que necesitamos hacer para el Padre. ¿Qué voluntad está hablando el Padre? ¿Quién es mi Padre? Entonces implica saber más de Él, conocer más de Él, debemos aprender más de Él. En Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas. Claro, aprended de mí. Aprendamos más del Señor. Y si aprendemos más del Señor, vamos a saber reconocer la voluntad del Padre y quién es el Padre. Entonces todo es escalonado, todo va subiendo. Pero implica poder conocerle. Si no le conocemos, no podemos llamarle Señor, Señor. Si no le conocemos, no podemos saber la voluntad del Padre. Si no le conocemos, no podemos saber quién es el Padre. Es imposible seguir a Jesucristo. Es imposible seguir a Jesucristo si no hacemos la voluntad. Pero claro, si no le conocemos, no podemos tampoco hacer la voluntad. Y te invito en este tiempo, amigo, hermano, si tienes una Biblia en tu casa, tienes el manual perfecto, como se dice ahí, tienes todo lo que necesitas para poder conocer al Salvador del mundo, conocer al Dios Creador, conocer a la persona que va a estar contigo toda la vida, que es el Consolador, en tu casa, ahí donde estés. Y ahora en los smartphones puedes descargar ahí las Biblias, puedes escuchar y leer lo que el Señor quiere decirte y conocerle más. No basta con oír la palabra, no basta quizás con escuchar estos 10 minutos, 9 minutos, no basta con decir Señor, Señor al momento de que estamos orando. La obediencia no es completa si no vivimos conforme
a las enseñanzas de Jesús. La obediencia no es completa si no vivimos conforme a las enseñanzas de Jesús. Yo me dejo enseñar por Jesús. Yo me dejo enseñar por el Espíritu Santo para conocer la voluntad de Dios. Sus enseñanzas deben gobernar nuestro corazón y nuestra conducta. Es muy importante aplicarlas. En Mateo 7:24, y ya para ir concluyendo, nos dice que cualquiera, pues, que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Yo quiero ser un hombre prudente y edificar mi casa sobre la roca. ¿He escuchado la palabra de Dios? ¿Usted ha escuchado la palabra de Dios? Edifique la casa sobre la roca. ¿Ha oído de la palabra de Dios? ¿La ha comprendido? ¿La ha entendido? Es tiempo ya de comenzar a edificar sobre la roca para conocer la voluntad del Padre. Hemos escuchado que Jesús dice el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces andemos en el camino. Hemos escuchado que Jesucristo es la luz, no andemos en oscuridad entonces. Hemos escuchado que Jesucristo dice yo soy la vida, entonces no seamos personas muertas, seamos personas que se gozan de la vida porque van a estar en la vida eterna. Queridos hermanos, quiero decirle en este tiempo que sus palabras y su andar sean armoniosos. Confíe en el Señor. El Señor tiene algo preparado para nosotros, para usted, en este tiempo. Pero lo importante es poder conocerle.